con la lectura, un poquito larga, ¿no? ¿Sí? Pero estuvieron atentos a lo que se estuvo diciendo, ¿no? Quizás ya pueden haberse dado cuenta más o menos hacia dónde vamos a apuntar en el sermón del día de hoy. Y bueno, quizás la ilustración de hoy día sí es una película, pero más que una película, ¿cuántos han leído alguna vez aquí a Charles Dickens? ¿O lo conocen? ¿Cuál es la historia que más conocen de él? Es una historia que tiene películas, están dibujos animados para niños, de hecho un montón, hay una serie incluso, se llama Un cuento de Navidad. ¿Lo han escuchado, no? Que es muy conocido, ¿cierto? El fantasma de la Navidad, pasada, presente y futura. Y como les digo, esta es una historia muy conocida, yo creo que todos en algún momento la hemos escuchado, la hemos visto, la hemos leído. Y su personaje principal, ¿se acuerdan cómo se llama? Exacto, Ebenezer Scrooge, un hombre rico, frío, solitario y endurecido, ¿no es cierto? Y Scrooge ha construido su vida alrededor del dinero, alrededor del control, del trabajo y de la seguridad material, ¿no es cierto? Para él las relaciones son un peso, son una carga. La generosidad es una pérdida absoluta de tiempo, la compasión es una debilidad y la vida se mide según lo que uno puede acumular. Y por fuera parece fuerte, tiene dinero, tiene casa, negocio y control. Nadie parece afectarlo demasiado porque él aprendió a vivir cerrado y protegido, pero por dentro está vacío. Ha sacrificado amistad, amor, familia, alegría y humanidad para cuidar aquello que más valora. ¿Y qué era lo que más valoraba él? Sus posesiones materiales, ¿no es cierto? Y precisamente aquello que él cree que lo hace seguro termina convirtiéndose en su prisión. Y la historia, ¿no es cierto?, lo confronta con su pasado, con su presente y su futuro. Ve lo que perdió por causa de su dureza, ve el dolor que existe alrededor de él y que él ha decidido ignorar. Y finalmente ve su propia muerte. Y descubre que todo lo que él acumuló no pudo salvarlo, que sus posesiones no pudieron darle amor, que su dinero no fue capaz de darle paz, que su nombre no dejó gratitud, sino indiferencia. A nadie le importaba a él, ¿no es cierto? Su muerte fue solitaria. Y Scrooge no cambia simplemente porque alguien le haya dicho, oye, tienes que ser más amable, ¿no es cierto? Tienes que ser más amoroso. No cambia por eso. Cambia porque es confrontado con la verdad de que lo que ha estado valorando. Lo confronta, mira, esto es lo que has estado valorando, esto ha sido lo que en tu vida ha sido lo más valioso. Y descubre que su tesoro reveló realmente su corazón. Descubre que podía ganar mucho más y aún así perder su alma. Y Lucas 12 nos lleva a un lugar parecido, pero mucho más profundo. Jesús nos está contando una historia sentimental para que seamos un poquito más generosos. Jesús está confrontando directamente las fuerzas que gobiernan al corazón del ser humano. La apariencia, el miedo, la codicia, la ansiedad, la falsa seguridad y la indiferencia espiritual. Y en este capítulo Jesús está rodeado por una multitud inmensa. Tanta gente se reúne, dice que unos pisan a otros. Pero en medio de esa multitud, Jesús comienza hablándole primero ¿a quién? A sus discípulos. Es decir, estas palabras no son solamente para los de afuera, son para quienes quieren seguirlo, son para quienes han oído su palabra, son para quienes pueden estar cerca de Jesús y aún así necesitar que Jesús confronte lo que realmente gobierna en su corazón. Por eso la pregunta que va a atravesar todo el sermón es la siguiente: ¿estoy dispuesto a dejar que Jesús confronte aquello que realmente gobierna mi corazón? ¿Mi imagen, mis miedos, mis bienes, mi seguridad y mi futuro? Se las vuelvo a repetir. ¿Estoy dispuesto a dejar que Jesús confronte aquello que realmente gobierna mi corazón? ¿Mi imagen, mis miedos, mis bienes, mi seguridad, mi futuro? Porque todos valoramos algo, ¿no es cierto? Todos tenemos miedo de perder algo. Todos buscamos seguridad en algo. Todos tenemos un tesoro
aunque no siempre le llamemos por ese nombre, no le digamos tesoro. Y Jesús nos ama demasiado como para que Él nos vaya a dejar vivir engañados por tesoros que no tienen la capacidad ni el poder de salvarnos. No quiere que los miedos nos esclavicen, no quiere que vivamos con apariencias que se derrumban y una falsa paz que no nos prepara para encontrarnos con Dios. Y Lucas 12 muestra que Jesús confronta lo que valoramos. ¿Con qué objetivo? Para librarnos. No para destruirnos, sino para ordenar nuestro corazón delante del Padre. Entonces, con esto en mente, los quiero invitar a que podamos orar antes de comenzar a meternos al texto. Bendito Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos toda la gloria y honra a ti esta mañana. Gracias por el privilegio de poder congregarnos, Señor, poder reunirnos como hermanos a compartir y ser alimentados por medio de tu palabra. Te quiero pedir que esta mañana tú gobiernes la meditación de mi mente y de mi corazón para que las palabras que salgan de mí te glorifiquen a ti y nos edifiquen a nosotros como pueblo, Señor. Toca nuestros corazones, desafíanos, confróntanos esta mañana para vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor, y no la que nosotros queremos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hay 3 puntos que pueden ver ahí, que son los que vamos a estar viendo el día de hoy en este pasaje. Primero, nuestra imagen y miedos, esas son las cosas que Jesús nos quiere liberar. Nos quiere liberar de nuestra codicia y falsa seguridad y de nuestra indiferencia espiritual. Y Jesús comienza confrontando la hipocresía y el temor humano. Si ven en Lucas 12, comienza diciendo que se juntaron millares de personas, dice tantas que unas se atropellaban a otras. Pero Jesús, antes de hablarle a la multitud, empieza hablando a sus discípulos. ¿Y qué les dice? Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y la imagen de la levadura es importante. ¿Por qué razón? Porque la levadura trabaja de manera silenciosa, ¿no es cierto? ¿Quiénes hacen pan acá? Bueno, Juan Carlos, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes son los que hacen pan de repente en la casa también? La Luz también, hay Gloria también levanta la mano, Esteban. No hay muchos panaderos acá, parece. Pero esta imagen es interesante porque trabaja de manera silenciosa, es casi invisible la levadura. Pero ¿qué pasa con la levadura? Termina afectando toda la masa, ¿no es cierto? Y Jesús está diciendo que la hipocresía funciona de este modo. Muchas veces comienza con una pequeña separación entre lo que mostramos a lo que realmente somos. Y una distancia entre la apariencia y el corazón. Una costumbre quizás de cuidar más cómo me ven que cómo estoy realmente delante de Dios. Y la hipocresía no es simplemente fallar. ¿Por qué? Porque todos fallamos, ¿no es cierto? Todos fallamos. La hipocresía es construir una imagen para esconder lo que no queremos rendir. Es vivir delante de los ojos de otros, pero no delante del rostro de Dios. Es parecer piadoso por fuera mientras el corazón se endurece por dentro. Y Jesús dice algo muy serio, dice, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. O sea, lo que está diciendo básicamente es que la apariencia no tiene futuro eterno. Dice que lo oculto va a ser revelado, que lo que está escondido será expuesto, que las cosas que nosotros logramos maquillar delante de los otros no pueden esconderse para siempre delante de Dios. Y esto, si uno lo piensa bien, puede sonar aterrador, porque quizás todos tenemos cosas que esconder y que no queremos mostrar, y está diciendo lo que tú escondes va a ser expuesto ante el ojo del Señor. Y puede sonar aterrador, pero también es misericordioso, porque Jesús nos está librando de vivir esclavos de la imagen. Imagínense lo agotador que es sostener una fachada. Qué agotador es tener que medir cada palabra y cada acción, no por amor a Dios, sino por el miedo de cómo voy a ser visto si digo o hago tal cosa. Jesús nos dice, no construyas tu vida sobre una apariencia, porque un día esa apariencia va a ser expuesta. Está diciendo, vive delante de Dios, camina en verdad, no escondas el corazón. Y luego Jesús pasa de la hipocresía y la conduce hacia el miedo. Y esto tiene sentido porque muchas veces la hipocresía que una persona puede tener nace del temor.
Tememos perder la aprobación, ¿no es cierto?, de las personas. Tenemos miedo de ser rechazados, tenemos miedo de quedar mal, tenemos miedo de que otros sepan realmente cómo somos. Tenemos miedo de confesar a Cristo cuando eso puede tener un costo. Y pasa. Por eso Jesús dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo y que después nada más pueden hacer, ¿no es cierto? No tengan miedo a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Y luego añade, temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Y Jesús no nos llama a un miedo desesperado de Dios. Oh, tienes que tenerle un terror, un pavor a Dios. No, nos está llamando un temor santo, nos está enseñando a ordenar nuestros temores. El problema no es que tengamos miedo, el problema es tener más miedo a las personas que tener temor de Dios. Cuando el temor humano es el que gobierna nuestro corazón, terminamos, ¿qué cosa? Negociando con la verdad, ¿no es cierto? Escondemos la fe, maquillamos el pecado, ¿no es cierto? Para que no se vea tan feo, ¿no es cierto? No es una mentira, es una mentirita blanca, ¿no es cierto? Decimos mentira blanca porque decimos no es una mentira piadosa. ¿Por qué? Porque no queremos reconocer que hemos pecado, entonces tratamos de justificar nuestra acción con algo que no sea tan feo, ¿no es cierto? Es como cuando tenemos un agujero en la muralla de la casa y le ponemos a lo mejor pasta de dientes, ¿no es cierto? Y se ve el agujero ahí, pero ya no se ve tan feo porque está tapadito con la pasta de dientes para que no se note tanto. Pero vivimos así. Nos cuesta asumir cuando estamos mal. Lo maquillamos para que no suene tan feo el pecado que conocí. Y Jesús dice, líbrate de ese temor. Teme al Señor, no temas a lo que el hombre te puede decir. Pero Jesús no nos deja, o nos deja el temor de Dios como una amenaza fría, porque Él inmediatamente habla acerca del cuidado del Padre. ¿No se dieron cuenta de eso? Dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y esto es precioso porque el mismo Dios que dice que debe ser temido santamente es el Padre que cuida de manera íntima. Y Jesús no reemplaza el miedo a los hombres con terror ante Dios, nos llama a temer a Dios y al mismo tiempo descansar en el cuidado del Señor. Dios no olvida ni siquiera a los pajarillos, dice. Dios conoce hasta la cantidad de cabellos que tiene nuestra cabeza, ¿no es cierto? Algunos tenemos más, otros tienen menos, pero Dios conoce los cabellos de cada uno de nosotros. Nuestra vida no está perdida en medio de la multitud, no somos invisibles para el Padre. Y entonces Jesús habla algo muy importante, confesarlo delante de los hombres. El discípulo no puede vivir escondiendo indefinidamente su lealtad a Cristo, no puede. No puede ser un cristiano, ¿no es cierto?, underground, subterráneo, que se oculta, ¿no es cierto? Muchas veces somos así, somos cristianos el día domingo y en la iglesia alabamos y levantamos las manos y volvemos el lunes a nuestros trabajos y somos igual que la gente del mundo y quizás peor. Pero el domingo volvemos y nos volvemos a poner en modo cristiano encendido. Y no funciona así. No funciona de esta forma. Seguir a Cristo implica reconocerlo, confesarlo, pertenecerle, aun cuando eso tenga un costo. Y luego les advierte sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en este contexto no se trata de una palabra accidental dicha por alguien angustiado. Muchas veces pensamos eso, como decimos blasfemia como el insulto, ¿no es cierto? Pero en el contexto no está hablando de eso como una palabra accidental, como ups, dije un garabato contra el Espíritu Santo. No, Jesús está hablando de una resistencia endurecida y persistente contra la obra evidente de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús expulsaba demonios? ¿Por quién decía que expulsaba demonios? Por Belcebú. Viendo la obra de Dios, blasfeman contra él y se la atribuyen a Satanás. Es la resistencia endurecida y persistente contra la obra evidente del Señor. El corazón del que llama tinieblas a la luz,
Es el corazón que rechaza el testimonio del Espíritu acerca de Cristo y que se cierra voluntariamente ante la gracia. Y finalmente Jesús prepara a sus discípulos para momentos de persecución. Serán llevados ante las autoridades, pero no deben vivir, les dice, dominados por la ansiedad. No tienen que estar dominados por la ansiedad de cómo responder. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que deben decir. Y esta primera sección nos confronta, porque ¿ante quién vivimos? ¿Vivimos delante de Dios o estamos viviendo delante de la mirada de la gente? ¿Qué es lo que está gobernando nuestras decisiones? ¿La verdad o la imagen que queremos proyectar? ¿Confesamos a Cristo o lo escondemos cuando se vuelve incómodo? Porque nuestro temor principal muchas veces es perder aprobación humana. O quizás mi temor principal es entristecer al Dios que nos ve, nos juzga y nos cuida. ¿A qué le tengo más miedo? ¿A entristecer al Señor o perder la aprobación de los hombres? El discípulo no vive esclavo de la imagen ni del miedo humano porque sabe que su vida está abierta delante del Dios que juzga y cuida. Y aquí vuelve nuevamente la pregunta central. ¿Estoy dispuesto a dejar que Jesús confronte aquello que realmente gobierna mi corazón? Mi imagen, mis miedos, mis bienes, mi seguridad y mi futuro. ¿Estamos dispuestos a eso? Y Jesús sigue avanzando y ahora nos confronta con la codicia y la falsa seguridad que nos dan los bienes. Y en medio de la multitud, uno le dice: Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y uno dice: parece una petición práctica, hay un conflicto familiar por dinero, por bienes, por una herencia. Pero Jesús no se queda en la superficie del problema. Él responde: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y luego le dice a todos: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y esta frase es clave: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús no está diciendo que los bienes sean malos, fíjense acá. No dice que trabajar, ahorrar, administrar o planificar sea pecado. Lo que confronta es la mentira de que la vida se encuentra en tener más. La mentira de que mi valor va a aumentar según mis posesiones. La mentira de que mi futuro está asegurado si acumulo lo suficiente, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen: no, es que ya he acumulado lo suficiente y con esto no trabajo por 24 horas más? ¿Cierto? Pero mucha gente es así, ¿no es cierto? No, tengo mi plata, ¿para qué? Para irme a los 50 años, acumule mucho, para que después de eso yo pueda disfrutar la vida. Y pensamos en eso. Y pensamos en esa mentira de que mi futuro está asegurado si acumulo lo suficiente. Y esa es la mentira que nos aseguran siempre, ¿no es cierto? Cotiza mucho más en la AFP, ¿no es cierto? Mientras más sea tu APB, vas a tener asegurado una mejor jubilación y un mejor futuro. Y a veces no llegamos ahí. Y pensamos: no, hay que acumular, hay que acumular. Y la codicia es peligrosa. ¿Saben por qué es peligrosa? Porque la codicia rara vez se presenta como codicia. Se presenta como prudencia, como derecho, como una necesidad, como seguridad, como solo quiero estar tranquilo. Pero Jesús dice: guardaos, tengan cuidado, vigilen el corazón, porque la avaricia puede crecer en silencio y convencernos de que la vida depende de lo que nosotros poseemos. Y entonces Jesús cuenta una parábola, ¿no es cierto? La tierra de un hombre rico produce mucho. El problema no es que el campo produzca, ¿no es cierto? Dice: ¡uy, qué malo que el campo esté produciendo mucho! No. El problema aparece en lo que esa abundancia revela del corazón de este hombre. Él piensa: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Luego dice que decide derribar sus graneros y construir otros más grandes. Guardar allí sus frutos y sus bienes y decirle a su alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Y no sé si dieron cuenta el lenguaje que utiliza: mis frutos, mis bienes, mis graneros, mi alma, muchos años. Todo gira alrededor de sí mismo. No aparece Dios, no aparece el prójimo, no aparece gratitud, no aparece generosidad, no aparece eternidad.
Solo aparece un hombre hablando consigo mismo, intentando asegurar su futuro por medio de lo que él puede almacenar. Y entonces Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y fíjese, la palabra de Dios, rompe la ilusión. Este hombre planificaba muchos años, pero no tenía garantizada la noche. Había preparado graneros para sus bienes, pero no había preparado su alma delante de Dios. Tenía abundancia, pero era pobre para con Dios. Y Jesús concluye: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Y esta parábola en realidad es una misericordia que nos despierta y nos recuerda que la muerte revela la fragilidad de nuestros tesoros. Todo aquello que hemos acumulado puede quedarse aquí en una sola noche. Todo aquello que nosotros queremos controlar puede pasar a manos de otra persona. La cuenta bancaria, la casa, el auto, los proyectos, los logros, los planes de descanso, todo puede ser interrumpido por una frase divina: esta noche. Y luego Jesús vuelve a sus discípulos y les dice: por tanto les digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Y Jesús conecta la codicia con la ansiedad. A veces pensamos que la codicia pertenece solamente al rico insensato que tiene graneros abundantes, pero la ansiedad también puede revelar una relación desordenada con los bienes. El rico acumula porque cree que así va a vivir seguro, y el ansioso se angustia porque cree que si no controla todo no va a poder vivir. Y Jesús dice: la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Y luego invita a mirar a los cuervos: no siembran, no ciegan, no tienen despensa, no tienen granero, y Dios los alimenta. Luego habla de los lirios: no trabajan, no hilan, pero ni siquiera Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ahora, ¿Jesús está llamando a la irresponsabilidad? Por supuesto que no. Está llamándonos a mirar la creación como una escuela de confianza. Las aves y los lirios son criaturas sostenidas por el Padre, y Jesús quiere que aprendamos a vivir como hijos, no como huérfanos. Los huérfanos espirituales viven como si todo dependiera de ellos. Así funciona. Los hijos trabajan, planifican y sirven, pero descansan en que el Padre sabe lo que necesitan. Por eso Jesús les dice: vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y esa frase es una medicina para nuestro corazón. Vuestro Padre sabe, Él sabe. No siempre sabemos cómo se resolverá todo, no siempre tenemos claridad, no siempre vemos la provisión de forma inmediata, pero el Padre sabe. Y si el Padre sabe, no necesitamos vivir dominados por una ansiedad que nos roba el alma. Y luego Jesús da el llamado positivo. Y esta es una frase que todos conocemos, ¿no es cierto? Mas buscad primero el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Las tenemos a veces en poleras, ¿no es cierto? Grabadas en nuestras Biblias, destacadas con el destacador. Las tenemos a lo mejor en un marcador de libros. Ha sido quizás versículo lema de cursillo, ¿no es cierto? La conocemos, la hemos escuchado. Y está diciendo que el antídoto contra la codicia y la ansiedad no es simplemente repetir: no me voy a preocupar, ¿no es cierto? No es decir nosotros mismos: no me voy a preocupar, no me tengo que preocupar, no me tengo que preocupar. No. La medicina es: busca primero el reino. Es reordenar el corazón alrededor de Dios. Es poner primero al rey, poner primero su voluntad, su justicia, su misión y su gloria. Y luego dice: no tengan miedo, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Fíjense la frase tierna que utiliza: manada pequeña. Los discípulos pueden sentirse vulnerables, pueden sentirse pocos, frágiles, inseguros, pero el Padre no solamente les dará el pan, no solamente les dará el vestido, al Padre le ha placido darles el reino. Y entonces Jesús llama a hacerse un tesoro, ¿dónde? En los cielos, donde el ladrón no llega y donde la polilla no destruye. Y concluye: porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón.
El tesoro no solo recibe nuestro corazón, lo arrastra. Lo que valoramos más profundamente termina gobernando nuestros afectos, termina gobernando las decisiones que tomo, nuestros miedos, gobierna nuestras alegrías, nuestras prioridades. Si mi tesoro está en mis bienes, voy a vivir con un miedo terrible a perderlos, ¿no es cierto? Si mi tesoro está en mi imagen, voy a vivir esclavo de la opinión. Si mi tesoro está en mi comodidad, evitaré obedecer cuando cueste, solamente cuando sea sencillo. Pero si mi tesoro está en Cristo y en su reino, podré usar mis bienes sin ser utilizado yo mismo por mis bienes. Porque la codicia te promete seguridad, pero solamente el reino nos enseña a vivir libres, confiados y ricos para con Dios. Y aquí debemos examinarnos nuevamente. Piensa, ¿qué tesoro está gobernando mi corazón? ¿Qué tesoro está gobernando mi corazón? ¿Qué es lo que tengo más miedo de perder? ¿Qué pienso que necesito decir o lo que necesito para poder decir, ahora sí puedo descansar? ¿Para quién estoy acumulando? ¿Para mí? ¿O estoy siendo rico para con Dios? ¿Mi ansiedad revela que estoy viviendo como hijo del Padre o que estoy viviendo como un huérfano? Jesús no confronta nuestros bienes porque quiera quitarnos la vida. Jesús confronta nuestros bienes porque sabe que ellos no pueden darnos la vida. Y por eso Jesús pasa al último punto cuando habla acerca de la indiferencia espiritual y nos llama a estar viviendo de una manera preparada. Porque después de confrontar la hipocresía, el temor, la codicia, la ansiedad, Jesús llama a sus discípulos a vivir despiertos, despierten. Dice, estén ceñidos, no sé si lo ven, ¿cierto? Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Y la imagen es clara. Siervos preparados, ¿no es cierto? Vestidos para servir, lámparas encendidas, esperando el regreso de su Señor. No siervos dormidos, no siervos distraídos, no viven como si el amo nunca más fuera a volver, están listos para cuando regrese. Y Jesús está diciendo que el discípulo vive con sentidos de espera. La vida cristiana no es solamente mirar al pasado recordando lo que Cristo hizo, tampoco solamente vivir el presente y tratando de resolver lo inmediato, es también vivir orientados hacia el regreso del Señor. Cristo va a venir, vamos a tener que rendir cuentas y sus siervos deben estar preparados para esto. Y aquí aparece una sorpresa hermosa. Jesús dice que cuando el Señor encuentra a sus siervos velando, Él les ceñirá, hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Uno esperaría que si el Señor viene llegando, los siervos atiendan al Señor, ¿no es cierto? Esa es la imagen lógica. Voy llegando a mi dominio, a mi casa, donde soy el Señor de todo. Por lo tanto, los siervos deben estar listos para servir al Señor. Pero Jesús presenta a un Señor que sirve a sus siervos fieles. Eso es lo que está mostrando. El llamado a velar no nace del miedo de esperar al amo cruel que viene, sino de la esperanza de un Señor generoso que viene a servir a sus siervos. Sin embargo, Jesús también advierte y le dice, estén preparados porque a la hora que ustedes no piensen, el Hijo del Hombre vendrá. Y Pedro pregunta si esta parábola es para ellos o para todos. Yo le pregunto a Pedro, Señor, ¿esta parábola es para nosotros o es para todos? Y Jesús responde hablando acerca de ¿qué? Del mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor pone sobre su casa para dar la ración a tiempo. ¿No es cierto? Bienaventurado aquel siervo al que su Señor cuando venga halle haciendo así. Pero si el siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir y comienza a abusar de otros, a comer, beber y embriagarse, el Señor vendrá en día que no espera. Fíjense en esto. La diferencia entre ambos siervos está en cómo viven ante la aparente demora. Uno permanece fiel y el otro utiliza la demora como excusa para abusar, descuidarse y vivir para sí mismo. El problema comienza en el corazón. Mi Señor tarda en venir.
Cuando el corazón deja de vivir delante del regreso del Señor, empieza a deformar el presente. Y esto también nos habla porque muchos no niegan doctrinalmente que Cristo volverá, pero viven como si no fuera a volver. Y esto es la indiferencia espiritual, porque la indiferencia espiritual no siempre dice, no creo, a veces dice, hay tiempo todavía. Después cambio, después ordeno mi vida, después obedezco, después perdono, después busco a Dios. Pero Jesús dice que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos. Y luego Jesús habla de responsabilidad. A todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le va a demandar. ¿Lo vieron esto? A todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. La luz recibida aumenta la responsabilidad. Y quiero que escuchen bien esto. La luz recibida aumenta la responsabilidad. Haber escuchado la palabra de Dios no es un adorno espiritual. Conocer más no nos vuelve automáticamente más maduros, ¿no es cierto? El que yo más sepa de la Biblia no me hace automáticamente más maduro, pero sí nos hace más responsables delante de Dios. Y después Jesús dice algo difícil. Fuego vine a echar a la tierra. Y también habla de un bautismo con el que debe ser bautizado, apuntando a su sufrimiento, a la cruz que debe enfrentar. Jesús va camino a Jerusalén. Su obra traerá salvación, pero también va a traer división, porque su obra va a obligar a una respuesta. Por eso dice que no vino a traer paz en un sentido superficial, sino división. Y esto puede sorprendernos porque Jesús es el príncipe de paz, ¿no es cierto? Pero la paz que Él trae no es una paz falsa que evita toda decisión. Su llegada divide, ¿por qué? Porque exige una respuesta. Incluso entre una familia, algunos van a creer y otros no. Algunos van a recibir el reino y otros lo resistirán. Y seguir a Jesús no siempre va a ser nuestra vida socialmente hablando, por así decirlo, más cómoda. Pero una paz basada en negar a Cristo no es una paz verdadera. Voy a negar a Cristo para no tener conflicto con mi familia, ¿no es cierto? Mejor eso no es una paz verdadera. Y finalmente Jesús confronta a la multitud por su incapacidad de discernir el tiempo. Saben interpretar el clima. Cuando ven una nube, dicen que viene lluvia. Cuando sopla el viento del sur, dicen, hoy viene el calor. Pero no tienen idea de cómo discernir el tiempo presente. Y esta es una acusación muy fuerte. Tienen capacidad para leer señales ordinarias, dice, pero no para reconocer lo que Dios está haciendo delante de ellos. Saben interpretar el cielo, ¿no es cierto? Pero no ven que el reino se ha acercado en Cristo. Y Jesús termina con una imagen de urgencia. Si vas con tu adversario al magistrado, procura arreglarte con él en el camino, no sea que llegues al juez. El punto es claro. Hay asuntos que deben resolverse antes del juicio. No se puede postergar indefinidamente la respuesta a Dios. Hay una urgencia espiritual en reconciliarse, arrepentirse y responder mientras estamos en el camino. Seguir a Jesús exige vivir despiertos porque el reino no es un concepto, no es una idea para que nosotros admiremos, sino que es una realidad en la que tenemos que responder el día de hoy. Y aquí, insisto, debemos examinarnos. ¿Estamos viviendo como lámparas encendidas o estamos espiritualmente dormidos? ¿Estamos usando la demora como excusa para postergar la obediencia? Mañana obedezco, ¿no es cierto? Total, todavía queda tiempo. ¿Hemos recibido mucha luz y poca respuesta? ¿Buscamos una paz superficial que evita el señorío de Cristo? Sabemos leer noticias, ¿no es cierto?, tendencias, señales del mundo, pero no discernimos el tiempo de Dios sobre nuestra vida. Y Jesús confronta nuestra indiferencia porque quiere despertarnos. No quiere que lleguemos al juicio adormilados. No quiere que confundamos la paciencia de Dios con la ausencia de Dios. No quiere que vivamos como si siempre hubiera más tiempo. Volvamos a este cuento de Navidad, ¿no es cierto? Ebenezer Scrooge tuvo que ser confrontado con la verdad de su vida. Tuvo que mirar su pasado, su presente y su futuro. Tuvo que descubrir que el dinero que había acumulado no podía salvarlo, que la seguridad que él había construido era una cárcel y que su corazón estaba gobernado por un tesoro que lo estaba dejando completamente vacío.
Y Lucas 12 nos confronta con algo mucho más profundo. Jesús nos pone delante del Padre, nos pone delante de la muerte, nos pone delante del reino y delante de su venida, y nos pregunta, ¿qué es lo que está gobernando tu corazón? ¿Qué es lo que está gobernando tu corazón? ¿La imagen? Quizás puede ser eso. Si la imagen es la que está gobernando tu corazón, vivirás cansado sosteniendo una fachada que un día va a ser expuesta. ¿El miedo humano? Si es así, entonces vas a callar cuando debas confesar a Cristo y negociarás con la verdad. Esto pasa. Porque no vas a querer perder la aprobación ante a lo mejor tus amigos o tu familia. Entonces mejor me quedo callado cuando tengo que confesar a Cristo. ¿Qué gobierna mi corazón? ¿Los bienes? Entonces voy a construir graneros más grandes, pero no necesariamente seré más rico para con Dios. ¿La ansiedad? Entonces vivirás como huérfano olvidando que tu Padre sabe lo que necesitas. Puede ser que lo que gobierne tu corazón sea la comodidad del presente, y entonces vas a dormir espiritualmente y olvidarás que el Señor viene. Pero Jesús no confronta estas cosas para dejarnos en culpa, las confronta para liberarnos. Él nos llama a una vida verdadera, vivir sin hipocresía delante de Dios, porque Dios todo lo ve. Vivir sin temor servil delante del Padre que cuida hasta los pajarillos. Vivir sin codicia, porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes. Vivir sin ansiedad, porque el Padre sabe lo que necesitamos. Vivir con las lámparas encendidas, porque el Hijo del Hombre vendrá. Y la buena noticia es que Jesús no solamente nos advierte sobre nuestros tesoros falsos, Él mismo es el tesoro verdadero. Él es el Hijo que confesó fielmente al Padre, es el que no vivió para la apariencia, sino en perfecta verdad. Él es el que siendo rico se hizo pobre por nosotros. Él es el que no acumuló graneros, sino que entregó su vida. Él es el que fue a la cruz para rescatar nuestros corazones esclavizados por el miedo, la codicia y la muerte. Por eso la pregunta final es, ¿estoy dispuesto a dejar que Jesús confronte aquello que realmente gobierna mi corazón, mi imagen, mis miedos, mis bienes, mi seguridad, mi futuro? Porque tal vez hoy el Señor está mostrando una fachada que ya no puede seguir sosteniendo. Ven a la verdad. El Padre ya lo sabe, ya lo ve, y en Cristo hay gracia para caminar en luz. Tal vez te está mostrando que el miedo está gobernando tus decisiones. Escucha a Jesús. No temas a los hombres. Tu vida está en manos del Dios que juzga y cuida. Tal vez está mostrando un granero donde estamos poniendo nuestra seguridad. Escucha a Jesús. La vida no consiste en la abundancia de los bienes, ¿no es cierto?, que ustedes tienen. Ser rico para con Dios. Tal vez el día de hoy te está mostrando una ansiedad que te ha hecho vivir como si fueras huérfano. Escucha a Jesús. Él sabe lo que tú necesitas. Busca primero su reino. Tal vez está mostrándote una lámpara que se está apagando. Escucha a Jesús. Estén preparados. El Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos. Iglesia, no vivamos dormidos, no vivamos para la imagen, no vivamos esclavos del miedo, no vivamos acumulando tesoros que no pueden salvar, no vivamos ansiosos como si el Padre no supiera, no vivamos como si el Señor no fuera a volver. Por eso dice al final, si tienes algún problema con un hermano, soluciónalo con él antes de que lleguen al juez. Convérsalo. Solucionen sus diferencias. En eso consiste el reino. ¿Cuántos quizá acá no tenemos diferencia con algún hermano y no nos hablamos, no lo compartimos porque estamos enojados? El Señor dice, conversa con él antes de que llegues al juez, porque no vaya a ser que sea demasiado tarde cuando llegues allá. No sabemos cuándo Cristo viene. Puede ser esta noche. Ninguno de nosotros tiene asegurado despertar mañana. Dormimos pensando en que vamos a despertar, ¿no es cierto? Pero ninguno tiene asegurado en que cuando cerremos nuestros ojos esta noche, volvamos a abrirlo por la mañana. Busquemos su reino. Porque donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Y si decimos que Cristo es nuestro tesoro, entonces tenemos que tener la certeza absoluta de que nuestro corazón estará seguro en Él. Los invito a orar. Padre amado, te damos
Toda la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por confrontarnos de forma tan amorosa. Y queremos pedirte perdón porque muchas veces vivimos con los ojos puestos lejos de ti. No nos damos cuenta que tú eres nuestro tesoro y buscamos nuestro tesoro en la familia, en las amistades, en nuestros bienes, en nuestra propia autosuficiencia y no en ti, Señor. Te pedimos perdón por eso. Transforma nuestro corazón, Señor. Somos responsables ante ti porque hemos recibido tu palabra. Y no queremos ser solamente conocedores de ella, queremos ser hacedores. Ayúdanos a vivir vigilantemente, esperando tu venida, sabiendo que tú vienes, no postergando para mañana, un mañana que no sabemos si viene. Que vivamos como siervos fieles, como hijos tuyos, como herederos del reino, Señor, no acumulando riquezas acá en la tierra, sino en el cielo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.